Buenas noches ya aquí prácticamente, 2 de mayo, 11 de la noche, último vídeo que grabo, vosotros lo vais a ver ya a finales de junio, a mediados de junio, y sé que trata de los elementos de la narración. Me he concentrado en dos, son temas complejos, fue lo último que vimos, lo vais a ver mucho más, pero sobre todo lo más importante es que sepáis reconocerlo. Pues la teoría de esto no sirve para nada, es simplemente un instrumento para que cuando vosotros veáis las cosas, pues sepáis identificarlas. Yo intentaré, pues poner ejemplos de obras que quizás veáis en el próximo año durante este vídeo, ¿vale? Me he centrado, como decía, en dos elementos. Uno es el narrador y otro es el tiempo. En cuanto al narrador, esencialmente veíamos dos tipos de narradores, el narrador en primera persona y en tercera persona. ¿Por qué no incluimos el de segunda? Ya os lo dije, hay muy pocas obras que estén narradas en segunda persona. ¿Narrador en primera persona? Bueno, esencialmente tenemos de dos tipos. Uno, el que es el protagonista de la historia. Este lo vais a ver seguro porque os lo vais a encontrar en El Lazarillo de Tormes, que es una obra con la que se trabaja mucho en tercero de eso. Y después el narrador en primera persona, que es testigo, que no protagoniza la historia, pero la ha visto los hechos. Por ejemplo, este es muy típico, lo cuento, en este caso me sale un poco de la literatura española, pero sabéis, pues eh, el narrador de las novelas de Sherlock Holmes es Watson, que no es el protagonista es Sherlock Holmes. Watson, el elemental mi querido Watson, es su compañero y es el que narra me parece que todas estas novelas, ¿vale? En cuanto al narrador en tercera persona, el más habitual os he puesto que puede ser el protagonista, es decir, puede ser el protagonista de los hechos, pero narrarlos en tercera persona. Es un recurso que se ha utilizado en la historia de la literatura, por ejemplo, Julio César, en los comentarios sobre la guerra de las Galias, el que fue gobernante romano, puede ser un narrador en tercera persona testigo, es decir, él vio, no sé qué, pero es algo poco frecuente y sobre todo lo que más me interesa, tercera persona, el narrador omnisciente, es decir, este es el narrador que os vais a encontrar, por ejemplo, en toda la novela que vais a leer en cuarto de la ESO, en toda la novela de tipo realista, ¿vale? Es un narrador que lo sabe todo, se puede meter en la cabeza de los personajes, lo controla todo, controla cómo se mueve la acción, nos elimina los pasajes que no quiere que conozcamos, se detiene en los pasajes que a él le interesa que nosotros conozcamos, conoce a todos los personajes, conoce su pasado, conoce su futuro, conoce su presente, sus sentimientos, sus pensamientos, nunca se equivoca, es el hacedor de toda la obra, el demiurgo de toda la obra, ¿vale? Se llama así. Y con esto dejamos el narrador, ¿vale? Sobre todo tenéis que saber estas tres categorías. Primera persona, protagonista y testigo, y tercera persona, omnisciente. Lo demás, la segunda persona, estos otros son más prescindibles. En cuanto al tiempo, tenemos tres factores. El orden en el que se cuenta la historia, la duración que tiene la historia y la frecuencia con respecto a lo que se pasa y a lo que pasa y lo que se cuenta. Recordad que para esto os dije que había algo clave que era entender la diferencia entre el discurso y la historia. Es decir, la historia es lo que se nos cuenta, digamos, ordenado según ha pasado, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos es el discurso. Es decir, esa historia, pues con el puzzle desmontado y nosotros tenemos que ir montando. ¿Vale? En cuanto al orden, tenemos esencialmente tres tipos de relatos. Estos dos son los más frecuentes y este el menos frecuente. Relato hacia atrás, desde el presente al pasado. Es decir, yo estoy en el presente y empiezo a contar mi vida en el año en el que nací. En mi caso, en 1982, ¿no? Entonces empiezo a contar, era pequeño, no sé cuánto,
Vale, esto es el relato hacia atrás. Un relato lineal que va del presente hacia el futuro, sin saltos. Es decir, yo empiezo a contar mi vida hoy y voy contando pues progresivamente hasta dentro de 10 años. El mes de febrero de 2021, el febrero de 2022, marzo de 2025, etc. Y después el relato hacia adelante, que se salta al futuro, en el que se salta al futuro desde el presente. Es muy típico de la ciencia ficción. ¿Por qué? Bueno, pues muy fácil, porque cuando hacemos novela realista, nosotros podemos saber lo que ha sucedido en el pasado. Podemos ir contando lo que está pasando en el presente, pero hasta donde yo sé, no sabemos el futuro, ni tampoco lo saben los narradores, si se trata de hacer una obra realista. Sin embargo, en la ciencia ficción, pues sí que podemos contar lo que pasa en el año 2080, porque al final da igual, eso es ciencia ficción. En cuanto a la duración, se trata de los hechos que tenemos si se cuentan muy rápido o muy lento, o incluso si no se cuentan. Este es el primer supuesto, el de la elipsis. Hace que dure menos el relato y lo que se hace es eliminar partes. Yo empiezo a cortar mi vida. Empiezo en 1982. Y cuando llego a 1988, quito un capítulo y de repente aparezco en 1994. 6 años de mi vida. No me interesa contarlos, no los cuento. Ahí como si no ha pasado nada. ¿Vale? Otra posibilidad en esto de la duración, que también acorta el relato, pero menos, es el resumen. Yo nací en 1982. Llego a 1988. No me interesa contar entre el 88 y el 94, pero tampoco me interesa eliminarlo por completo. ¿Qué hago? Lo resumo. Lo resumo. Le he dedicado pues 100 páginas a mis 6 primeros años y le dedico una página a los siguientes 6 años. Lo condenso, lo resumo. Y por último, lo que hace que el relato se amplíe, el diálogo o la digresión. Es decir, esto hace que el tiempo se pare y entonces estamos, el tiempo de esto y el tiempo de discurso transcurren uno a uno. Es decir, hay un momento en el que una escena en 1994 pues dura 3 minutos y aproximadamente el lector tarda 3 minutos en leer el diálogo de esa escena. El tiempo se iguala. Y por último tenemos, en cuanto al tiempo, la frecuencia, que es la relación entre las veces que sucede algo en una historia y las veces que se cuenta. ¿Vale? El relato singulativo es lo más habitual. Por ejemplo, lo que vais a ver también en el Lazarillo de Tones. Las cosas pasan una vez y se cuentan una vez. Por ejemplo, también en el Lazarillo vais a encontrar un pequeño relato repetitivo. Lázaro cuenta, tanto al principio como al final de la historia, el caso. Os lo vamos a dejar así. El caso, qué es lo que está pasando, qué es lo que motiva su carta a ese interlocutor que es vuesa merced. Las cosas han pasado una vez. El caso ese ha pasado una vez. Pero Lázaro hace referencia a él muchas veces. Se repite. Por lo tanto, llamamos relato repetitivo. Y por último tenemos el relato iterativo. Es cuando algo pasa muchas veces, pero se cuenta una sola vez. Se usa sobre todo para eventos cotidianos, pues cuando queremos enseñar, por ejemplo, que un personaje se levanta, desayuna y se va a trabajar todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Es una forma de resumen. Lo enseñamos 3 veces, 4 veces. Pero, por ejemplo, vemos que al personaje le va creciendo la barba. Imaginad, ¿no? Primero tiene una barba así cortita, después la tiene por aquí, después la tiene por aquí. Bueno, pues vemos que para que le crezca la barba a ese nivel, pues ha tenido que pasar 6, 8, 9 meses, pero nosotros se nos enseñan, imaginaos, pues 4 desayunos o 5 desayunos. Eso es el relato iterativo, lo que pasa muchas veces, en este caso, ejemplo que he puesto, muchos desayunos, se cuenta, os pongo aquí, una. Bueno, en realidad se cuenta 1, 2, 3, unas pocas veces, ¿vale?
Y con esto, con estos 10 minutos, pues dejamos los elementos principales de la narración. Sé que es una explicación compleja. Las compañeras el próximo año pues lo aplicarán todo esto porque, repito, el conocimiento teórico en este punto para vosotros no es interesante. Lo que tenéis que hacer es que esto os suene un poquito, estamos en repaso, estamos trabajando la comprensión, que esto suene un poquito y el próximo año cuando os encontréis, sin ir más lejos, con el Lazarillo de Tormes, por poner un ejemplo, pues podáis aplicar no todo, sino algunas de estas cosas y saber un poquito más de las obras.